Es, versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, pues aquí vemos que nuevamente nos pone el estándar de David, ¿no? Dice, como David su padre. Porque recordemos que David fue el mejor rey que hubo cuando el reino estaba unido. Cuando el reino era unido, David fue un buen rey. Esto no quiere decir que no tuvo pecados, claro que tuvo y muchos pecados, ¿no? Cometió muchos errores, sin embargo, tenía el corazón como conforme a Jehová lo quería, que era obediente a su palabra, obediente a su ley, y siempre buscaba agradar al Señor, ¿no? Entonces, sí tuvo pecados, tuvo sus consecuencias, porque pagó consecuencias y él mismo las reconoce cuando perdió a su primer hijo con Betsabé, pues fue un golpe muy duro para él. En fin, tuvo consecuencias por su pecado, pero bueno, anduvo conforme Jehová quería que anduviera, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Cumplió con la ley de Jehová. Entonces vemos que era del linaje davídico. Josías era del linaje davídico, era de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, por ahí ya vemos la línea mesiánica, ¿no? Estamos viendo que pues está cumpliendo todo lo que Dios había dicho desde un principio. Entonces estamos viendo la línea mesiánica, estamos viendo que Josías fue el último buen rey de Judá y de esta línea mesiánica, ¿no? Y de hecho fue tan bueno que Jehová le dijo que no iba a ver lo que iba a pasar con Judá, ¿no? Entonces, le dijo que iba a morir en paz. Y más adelante vamos a ver que morir en paz no significa que iba a morir acostadito, cerró los ojos y ya murió, no. Él va a morir en la batalla, como todo buen rey, como todo buen protector de su país, va a morir en batalla, pero morir en paz significa morir en paz con Jehová, con Dios, ¿no? Él como hombre, bueno, pues también se equivocó en este sentido, no tenía por qué ir a esa guerra, pero bueno, también Dios ya tenía planeado todo esto. Para Dios no se sale nada de control, ¿no? Entonces, murió en paz significa eso, murió en paz con Jehová. Y murió como todo un militar, como todo un guerrero de su pueblo, ¿no? En la batalla. Entonces, Jehová no se equivoca, ¿no? También vemos que tenía ya aquí varios profetas. Entre mis favoritos es Jeremías, ¿no? Jeremías es mi favorito porque me acuerdo que cuando profetizaba muchas veces lloraba, ¿no? Y yo también muchas veces cuando hablo o digo algo que me llena el corazón, también lloro mucho, ¿no? Entonces digo, me identifico mucho con Jeremías porque era el profeta chillón. Así es. También estaba Sofonías en aquel entonces, creo, ¿verdad? Sofonías y Habacuc posiblemente también, ¿no? Sí, posiblemente ellos también estaban. Y entonces dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, anduvo en el camino de Jehová. Esto quiere decir que tenía una total devoción, a Dios. Obedeció las estipulaciones mosaicas conforme Jehová lo quería, ¿no? Siguió el ejemplo de su padre David también, que era el modelo a seguir para todos los reyes David. Versículo 3. A los 18 años, a los 18 años del rey, Josías envió el rey, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesula, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, es que los nombres tan raros, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido el pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a la casa
que hace la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Wow, yo cuando vi esto de que no se les toma en cuenta, dije, aquí en la actualidad no se puede hacer eso, porque todos roban y todos quieren para su propio beneficio, ¿no? Y aquí José les dijo, y no les hagas cuentas de nada, porque son honrados. A mí también me llamó mucho la atención ese pedazo, la honradez con la que Que se tu manejan las rey cuentas. reconozca que eres honrado y que no necesitan hacerte cuentas, wow, ¿no? O sea, es que él confiaba en las personas que tenía a su cargo, ¿no? Y no es tan fácil. Nada de 4T. Bueno, vemos que a los 18 años de su reinado, entonces, si hacemos cuentas, tenía 8 años cuando empezó a reinar, más 18, son 26 años. O sea, era un jovenzuelo. Yo me acuerdo que yo me casé a los 24 y yo todavía me sentía incapaz de poder madurar tan rápido, ¿no? Porque, y más él siendo tan joven, que empezó tan joven el reinado. Entonces, pero aquí vemos que Josías tenía un corazón conforme lo quería Jehová, y que durante estos 18 años él pudo madurar en la palabra de Dios. O sea, no quiere decir que a lo mejor Josías durante estos 18 años se la pasó bien bomba con sus amigos, ¿no? En fiestas. No, aquí vemos la madurez que tenía Josías realmente en la palabra de Dios. Entonces, por lo que se ve y por lo que hizo, y como era un buen rey, como dice, por tus frutos lo conocerás, pues vemos que Josías estaba dedicado a Dios. Leía su palabra, iba al templo, procuraba hacer todas esas cosas que a él no se las enseñaron, porque a final de cuentas su abuelo pues se equivocó. Sí rectificó el camino, pero no fue lo suficiente como para que Josías aprendiera, ¿no? De que su abuelo había rectificado esto, porque murió su abuelo y él a los 6 años pues se quedó sin abuelo. A los 2 años matan al papá. Entonces realmente dices tú, pues ¿quién le enseñó todo esto? Pues puede ser su mamá también, ¿no? Como la mencionan Sí. aquí, porque la mamá también ha influido. Pero también las personas que tenía con él, los sacerdotes, los escribas, se ve que también eran dedicados a la palabra de Dios y que le enseñaron a Josías, porque realmente Josías creció con ellos, ¿no? Creció con la palabra de Dios. Entonces, bueno, a los 26 años vemos que Josías estaba maduro, espiritualmente estaba maduro. Aquí en Segunda de Crónicas, me gusta el comentario que hace John MacArthur, que dice, durante el reinado de 55 años de Manasés, no, perdón, acá está, a la edad de 16 años, Josías comenzó a cultivar un amor a Dios en su corazón. Y hacia los 20 años su carácter era lo suficientemente fuerte en su devoción a él, que emprendió la acción para purificar su nación. Entonces, vemos que Josías amaba a su pueblo, ¿no? Realmente estaba entregado a él. Porque no necesario, o sea, puede ser religioso y decir, no, yo soy tan religioso que he limpiado el templo, he hecho esto por mi pueblo y darte a ti la gloria. Pero realmente Josías estaba entregado a Jehová. Y gracias a ese amor que tenía hacia Jehová, también pudo hacer muchas cosas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos mueve? El hacer y el no hacer es la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos que realmente este amor, esta dedicación que tenía Josías por Jehová, se vio reflejada en su pueblo y ayudó a su pueblo. También vemos que bueno, lo que les comentaba de las personas que atendían el templo, dice que los llamaba los guardianes de la puerta, como lo llamaba el rey Joás, para recaudar fondos. Entonces, él estaba preparando el templo para
Porque vemos que Manasés y Amón, pues, no hicieron nada. De plano, abandonaron el templo, lo dejaron en ruinas, por decirlo así, Lo destruyeron. lo destruyeron. Entonces, imagínate todo el trabajo que tenían, ¿no? Entonces vemos que Josías se está preocupando por el templo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recaudando fondos para poder arreglar ese templo. Ajá, entonces, empezó bien Josías, empezó bien por el templo, ¿no? Porque es la casa de Jehová, como antes, en la época de Moisés, era el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Entonces, Josías entendía perfectamente eso. Decía, pues, esta es la casa de Dios y está descuidada. Entonces hay que echarle mano y hay que echarle ganas. Y hay que reconstruir esta casa, este templo. Y bueno, Josías hizo lo correcto, ¿no? Recaudó estos fondos y le echó ganas al templo. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. Entonces aquí leí en el libro, no nos dice qué libro. Sin embargo, yo leyendo ahorita la palabra, me remitió a Deuteronomio 28 en el versículo 61, y el comentario de John MacArthur nos esclarece qué libro era, ¿no? Bueno, nos hace pensar qué libro es, ¿no? Dice, se refiere a un documento escrito definido en particular, refiriéndose no solo a Deuteronomio, sino al Pentateuco, hasta el punto al que había sido escrito. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 61, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y dice, hablando del libro, dice, refiriéndose a Deuteronomio, no solo a Deuteronomio, sino al Pentateuco. Y aquí también nos dice que halló el libro. ¿Dónde dice? Entonces dijo el sumo sacerdote, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Entonces, de acuerdo a este contexto, de acuerdo a esta palabra que nos está diciendo aquí en Deuteronomio, nos hace entender que no nada más fue Deuteronomio, sino que fue el Pentateuco completo. ¿Sí, Armandito? Sí, la semana pasada veíamos que había un comentario que decía que Manasés y Amón habían destruido gran parte precisamente de todo el Pentateuco. Y entre esas destrucciones, pues yo creo que el milagro de Dios o la mano de Dios hizo que quedara guardada una porción. En este caso, pues todo el Pentateuco, pero nada más menciona un solo libro. Pero sí nos dice que lo encontraron y que se leyó parte del Deuteronomio, donde viene la ley de Jehová, la ley de Moisés. Sí, Te comento sí, que yo también. habían destruido la mayoría de las copias de los libros de la palabra de Dios. Sin embargo, pues ahí está el milagro. Sí, exacto. Incluso hay comentaristas que dicen que este era el libro oficial, el original, ¿no? Ah, Que porque lo habían guardado o escondido, o lo habían votado porque Manasés y Amón pues no les interesaba, entonces pues lo votaron por ahí y ya el pueblo jamás supo del libro y por eso es que dicen que como el rey tiene mucho que ver en que el pueblo se vaya a la perdición, pues porque él se encargó de esconder ese libro, donde venían las promesas de Jehová, ¿no? Pero lo malo aquí fue que también, así como venían bendiciones, también venían maldiciones para los que no obedecieran. Entonces, aquí vamos a ver que Jehová cumple su palabra. O sea, él no es hombre para mentir. Y él va a cumplir al pie de la letra lo que dice
las maldiciones de Deuteronomio. Pero sí, como dices, pudo haber sido el Pentateuco, pero la porción que leyó el sacerdote fue precisamente esta del Deuteronomio donde venían las maldiciones. Por eso más adelante vamos a ver cómo Josías, al oír esto, se desgarra la ropa, porque sabe lo que va a pasar. Y eso el pueblo no lo sabía, aunque el pueblo lo debería de haber sabido desde un principio, porque desde que salieron de Egipto y cuando estuvieron deambulando en el desierto, Moisés se los dijo fuerte y claro. Nada más que, si a mí ya se me olvidó la semana pasada el capítulo 21 que diste, Armandito. Ahora, después de 400 años, ¿cómo no se les van a olvidar, no? A eso se debe que el pueblo andaba como andaba en la idolatría, porque pues no, no tenía la palabra de Dios. Exactamente, entonces, bueno, pues sí es culpa del Rey. compadre, pero también es culpa del que lo hace compadre, ¿no? Hay un proverbio que dice, no me viene a la mente ahorita exactamente cuál es, pero el proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y eso es muy cierto. Cuando la palabra de Dios no rige la vida, es un destrampe y cada quien hace lo que se le pega a su gana. Es muy cierto eso. Es bien importante que la Biblia sea la norma de fe y de conducta para cada persona. Si la Biblia no es su norma de conducta y de fe, pues se desenfrenan, cada quien hace lo que les parece bien. Y ahí lo estamos viendo. Tenían en poco, también creo que en Amós dice, les di, déjame ver, es Amós, no. Ay, ahorita mi memoria no está funcionando muy bien, pero O dice, sea, es Oseas, creo que sí. Les di las grandezas del rey y fueron tenidas en poco. Y y sí es cierto, o sea, cuando uno toma la Biblia como cualquier cosa, como una revistita y que cuando tengo tiempo la leo y todo, pues eso pasa en la vida de las personas, ¿no? Pero cuando la tomamos como los tesalonicenses, como palabra de Dios, eso hace la gran diferencia. exacto. Adelante, aprendiz. Y ahorita que dices eso, Juan Carlos, ¿han cambiado las cosas? Ahorita, bastante. Nada, Yo no veo ningún cambio. nada. Realmente seguimos igual, ¿no? O peor, ¿no? Yo creo que es peor. Sí, es cierto. Pero bueno, por eso es que nosotros como cristianos, pues debemos de leer la palabra de Dios. Y yo les voy a ser sincera, a mí me cuesta mucho trabajo poder transmitirla. ¿Sí me entiendes? O sea, yo la entiendo, la leo, pero ya cuando la tengo que explicar, híjole, me cuesta mucho trabajo. Y más me cuesta trabajo cuando las personas son tan aferradas a sus ideas, ¿no? O sea, que no la creen. Entonces, yo confieso que soy, que a la primera me desanimo totalmente, ¿no? Pero bueno, pues yo pienso que también estoy en un proceso de estar aprendiendo y bueno, pues no es que quiera que terminar de leer la Biblia para poder hablar, pero yo creo que sí necesito más carácter, más fuerza para poder enfrentarme, pero necesito más conocimiento para poder debatirlo, ¿no? No es como decir, ay, porque yo lo digo, así es, ¿no? O sea, aquí en la palabra debemos de confrontarlo con la misma palabra, no con lo que yo creo. Pero muchas veces uno dice, ay, a mí me gustaría servir mucho a Dios y hacer esto y hacer lo otro, pero yo no sé si Dios me quiere usar. No, Dios te quiere usar, pero obviamente uno tiene que prepararse. El domingo en la congregación, no sé si te acuerdas, Armandito, cantamos, Esdras preparó su corazón, primero para qué, para estudiar la ley de Jehová, inquirir la ley de Jehová. Luego, Esdras preparó su corazón para cumplir la ley de Jehová. Y por último, Esdras preparó su corazón para enseñar la ley de Jehová. Y la verdad es que, Brendes, o sea, no es por darte cebollazo ni nada, pero la verdad es que explicas muy bien la palabra de Dios y Dios te va a usar tarde que temprano, Dios te va a estar usando y a lo mejor ahí en la iglesia en la que te congregas vas a ver que tarde o temprano Dios te va a usar porque tienes, ¿cómo te diré? Hambre primero, Dios te ha dado el don y la verdad es que todos aprendemos, que no, Armandito, Sí, cómo no, creo que sí. que no, Leti.
No, pues es que da datos que, pues, como te decía yo, no la estoy estudiando este capítulo a profundidad, entonces ella me hace que el camino sea más cortito. Claro, y Brendis, esto lo decimos para desafiarte, no para adularte, para desafiarte. Vas bien y todo, pero nunca está uno satisfecho con lo que hace. Yo también me siento que el día que ya se siente uno satisfecho, que ya dices, ahora sí ya lo hago, no, ya estamos mal, nunca se va. Digo, eso es una señal de madurez espiritual cuando nunca te sientes satisfecho, que dices, ya ahora sí ya lo logré. No, siempre hay algo más que hacer, mira, yo escucho luego mis predicaciones y digo, debí haberlo hecho así, debí haberlo hecho así, que no sé qué. Y no porque estoy diciendo herejías, pero siento, lo pude haber hecho mejor y no lo pude hacer, pero bueno, esa es la lucha de cada día. ¿No le dices tú que No, sí? y además Dios quiere corazones dispuestos, ¿no? Que tengan pasión por Él. Y aún en nuestras debilidades, Dios nos usa. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, nosotros lo exponemos y el que tiene el poder para convencer es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, debemos lo poquito o lo mucho que sepamos exponerlo ante la gente que está a nuestro alrededor. Y todo eso Dios lo va a honrar. Entonces, Él es el que va a hacer realmente la obra, ¿no? Nosotros simplemente somos vasos. Por último, Dios busca gente piadosa, no gente talentosa, piadosa, que le ame. Y Dios eh, usa lo débil para avergonzar a lo grande. Así que ánimo, Ánimo. ánimo, Digo arriba y que Dios también. adelante. No te preocupes, Brendis, a mí también me pasa lo mismo con la transmisión de la palabra. También me siento inútil, porque bueno, yo me siento inútil. Me cuesta trabajo explicar la palabra de Dios. Y cuando siento que la estoy explicando, me desanimo porque me dan en la torre. Me dicen, cállate, no me hables de eso. No, Armandito, pero realmente si viera cuando usted empezó y ahorita cómo ha avanzado, digo, creo que todos, ¿no? Empezamos y aunque sea pasitos pequeñitos, pero vamos avanzando. Peor es quedarse sentado en las gradas, ¿no? No hacer nada. Pero si vamos caminando, eso es lo que Dios honra realmente. A ver si me acuerdo de esto que escuché una vez. Dice, de la Biblia, lo poco que leo, lo entiendo poco. Y lo poco que entiendo, lo aplico mal. Y ya no me acuerdo qué más. La idea es que siempre hay algo más que hacer. Como dijo Pablo ahí si no me recuerdo, en Filipenses, que dice, no es que ya lo haya logrado, sino que prosigo a la meta, ¿no? Exactamente. O sea, aquí no hay fiesta de graduación, Brendis. Aquí siempre habrá algo que aprender. Además, escuché decir a Sugel que mientras más conoce la Biblia, mientras más conoce al Dios de la Biblia, menos sabe, ¿no? Y eso es cierto. Pues sí. Por eso cuando en Romanos 7 dice, en mí no hay nada bueno, solamente una persona que va creciendo espiritualmente se da cuenta de cuán pecaminosos somos, cuánto necesitamos la gracia de Dios, cuánto apreciamos su perdón, ¿sí? Porque cuando uno piensa, no, yo soy re bueno, no, al contrario, somos, si no es por la gracia de Dios, ya estaríamos fritos. Bueno, pues ya dejen continuar a Brendis. ¿Qué crees que sí cuando me equivoco y así digo, ay, dije esto, pues digo, pues más me deleito en mis debilidades, porque sé que esas debilidades, yo tengo que menguar para que él crezca. Entonces, eso me llena el corazón y me hace seguir para adelante, ¿no? Amén. Sí, soy cuatrera, lo reconozco, pero esas debilidades son las que me hacen seguir estudiando. Adelante. Nos quedamos en el 9. 9. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra.
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces aquí vemos que, como les comentaba, el sacerdote leyó una parte de ese libro que encontró, y les quiero compartir rápidamente Deuteronomio 28, que dice, Deuteronomio 28 habla sobre precisamente las bendiciones de la obediencia, pero también habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Entonces aquí vamos a ver que no es que sea un castigo que Jehová les está dando, son las consecuencias de esa desobediencia que ellos han hecho. Entonces, aquí para no leer todo el capítulo o los versículos, rápidamente lo que dice John MacArthur se me hizo interesante, dice, hasta que seas destruido, porque aquí dice en el 20, dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, el comentario que hace John dice, Moisés estaba consciente de que los israelitas eran aptos para ser infieles a Dios. Entonces, él retrata en advertencias extensas los desastrosos resultados de la pérdida de su tierra y su lugar de adoración si desobedecían a Dios. La destrucción era la calamidad definitiva para el pecado de Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que realmente cuando Josías escuchó esta porción de la palabra de Dios, rasgó sus vestidos en situación de dolor, de desesperación, de saber que tarde que temprano iba a llegar las consecuencias de esa desobediencia, el juicio, la ira de Dios, porque lo abandonaron, porque le dieron la espalda, porque eran infieles, porque se prostituían espiritualmente. Entonces, aquí está. Entonces, Josías, ¿qué hizo? En señal de dolor, se rasgó los vestidos, porque él sabía las consecuencias que iban a haber, ¿no? Entonces, pues sí, fue un dolor muy fuerte para Josías. Y aquí nos va a decir en el que sigue, ¿cuál es? Ah, ya me perdí. El 12. En el 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos en señal de dolor. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces aquí estamos viendo que Josías ya sabía realmente lo que iba a pasar. O sea, ya estaba escrito en la ley, ¿no? Dios les advirtió lo que iba a pasar. Pero ¿qué quería saber Josías? O sea, ¿qué más necesitaba saber Josías? Que Dios le dijera, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que Josías necesitaba escuchar que Dios le dijera a través de la persona indicada para hacerlo? Porque ya estaba escrito, ¿no? Que lo que les iba a pasar. Pero ¿qué es lo que quería escuchar Josías? Sí, hermanito. Sí, al parecer de Josías lo que quería era saber en qué estado espiritual se encontraba el pueblo de Judá, para saber qué es lo que tenía que hacer. Pero vamos a ver más adelante. Bueno, no me quiero adelantar, pero en lugar de consultar a un profeta, fueron a consultar a una profetisa. Pero parece que también era, eh, bueno, en algún comentario leí que esta profetisa era pariente de uno de los profetas. Ahorita se me fue el nombre.
era tía de uno de ellos, pero que también tenía, bueno, era la que estaba más Sí, cerca, parece, al parecer. sí, exacto. Entonces, bueno, pero la pregunta sí era, ya estaba implícito lo que dijo Iván les iba a hacer, ¿no? Más bien, yo creo que lo que Josías quería saber era cuándo iba a suceder esto, ¿no? Como que decir, ¿cuándo tú vas a mandar este juicio para nosotros? Porque de que lo vas a mandar, lo vas a mandar. No había vuelta de hoja. O bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esto de la profetisa que comentas, Armandito. Dice, le dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, o sea que la profetisa guardaba las vestiduras sacerdotales, o de acuerdo a su profesión, ¿no? Ujú. Eso quiere decir que respetaba el don que Dios le había dado, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces, bueno, aquí fueron con esta mujer, porque ella era considerada con este don profético. No se explica en la Biblia por qué se consultó a una mujer y por qué no lo consultaron a un profeta, pues ya tenían a Jeremías, ya tenían a Habacuc. ¿Por qué es que no lo consultaron a ella? Entonces, bueno, pues eh, yo pensando vemos que también en el Antiguo Testamento, pues Dios usó a María, la hermana de Moisés, como profetisa, ¿no? Ella es la primera profetisa. ¿Y qué significaba ser profetisa? Pues decía la palabra de Dios, ¿no? Ella le venía a su corazón y ella lo expresaba. También estuvo Débora, por ejemplo, Débora era profetisa, pero también fue juez. La Entonces esposa de vemos Moisés, que Dios, ¿vale? la esposa de Moisés, Débora, la ¿Débora? esposa de Moisés. ¿No te ¿Mm? refieres a la esposa de Moisés? No, Débora la juez. Ah, la jueza, perdón, sí. Sí, no es de a la juez, ya fue mucho después que Moisés. Y Entonces, además, espérame, Brendis, no se llamaba Débora, sino Ah, es se llamaba Séfora, Séfora. Séfora, sí, la estoy Séfora, sí es confundiendo, cierto. perdón, Como decía el perdón. chavito, eso, por ahí. Sí, no, Débora la juez. Sí, la jueza. Entonces, Séfora. pues vemos que Dios también utiliza a mujeres con ese buen corazón, pero con esa disposición de servir a Dios, no de darse la gloria a ella, de decir es que yo, no, como muchas que hay ahorita, muchas pastoras que se paran ante un púlpito y que dicen que son ellas, que les revelan y que es pura fantachería, esa pura mentira. No, estas eran mujeres verdaderas que servían a Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, una feminista va a decir, ya ves cómo así las mujeres podemos ser pastoras, pero, no, pero se confunden porque una cosa es ser profetisa y decir la palabra de Dios, el conocimiento que Dios te ha dado para decírselo a los demás, ¿no? En este caso, hay muchos hombres, como por ejemplo el Papa, ¿no? El Papa, los obispos, que no conocen ni una tilde de la Biblia, ¿no? Me acuerdo que una ocasión les mandé un TikTok del Papa que le preguntaron, ¿por qué usted considera o por qué pasó? ¿Por qué Dios mandó a su hijo a la cruz? ¿Y saben qué contestó el Papa? Dijo, pues no sé por qué, pero a mí se me hace una crueldad. Eso contestó el Papa. Y él se dice ser hombre de Dios, quien predica la palabra.
pero no sabe una tilde de la palabra de Dios. No sabe por qué Dios mandó a su hijo a la cruz. Él dice que fue una crueldad. Entonces vemos que hay hombres que se dicen hombres de Dios y no conocen la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues aquí no saben, los comentaristas incluso dicen, no sabemos por qué es que Dios consultó a esta profetisa teniendo a estos profetas, ¿no? Pero recuerden, miren, Dios es soberano, ¿no? Para empezar. Acuérdense cuando utilizó a Balaam, un profeta pagano, el de la burra, ¿se acuerdan? Un profeta pagano. Dios utilizó un profeta pagano para transmitir un mensaje que venía de Dios. Entonces, Dios en su soberanía puede usar a cualquiera, o sea, Hasta el burro. no es la norma, pero sí ha sucedido en la Biblia, vemos que Dios hace eso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero además, Sí, como nada dice más que, tú, Brenda, realmente Dios en el Nuevo Testamento especifica, ¿sí? Que para ser pastor necesita ser varón de una sola mujer, irreprochable, bueno, todos los requisitos que tiene, que da Timoteo, ¿no? Entonces, como dice Juan Carlos, si Dios quiere, puede usar a alguien, pero para dar un mensaje, ¿no? No para ser el líder de una iglesia. Claro, o sea, eso es a casos excepcionales, pero pues tú sabes que yo no estoy en favor de que haya pastoras ni nada. Creo que Dios ha definido bien el orden. No hay ninguna mujer bueno, que no hay ninguna mujer que haya escrito un libro de la Biblia. Todos los requisitos para liderar una iglesia son requisitos que aplican a varones, ¿sí? Dios ha puesto al varón eh, como cabeza tanto en la familia como en la iglesia. Entonces creo que cuando una iglesia empieza a poner pastoras, ¿sí? Y que no me escuche Dani si me imito, porque me van a colgar, pero creo que desde ahí empiezan mal ya sus teologías. Yo no entiendo realmente. Si yo llego a una iglesia y de entrada veo que quien está dirigiendo la iglesia es una mujer, arrivederci ahí nos vemos. Porque así como si en eso están mal, van a estar mal en otras áreas de la teología, ¿no? Sobre todo en el área de los dones espirituales, donde más se ve todo esto, donde son las mujeres las que están ahí al frente. Entonces, debemos de someternos a lo que la Biblia enseña, ¿sí? El liderazgo de una iglesia es varonil. Y I'm sorry. Aunque las mujeres podemos servir en otras áreas, ¿no? Que ya, los niños en un grupo de mujeres, en un estudio como el que estamos llevando, o sea, sin liderar arriba de un varón, ¿no? Claro, Sea exactamente. líder, ¿no? Exactamente. O sea, no es que se esté anulando a la mujer. La mujer tiene un campo amplio de ministerios, pero liderazgo, I'm so sorry, es para varones. Y lo dice. sí, Y lo dice sí, Dios, yo ¿no? también. Claramente, Es lo que te decía. no permito a la mujer enseñar y enseñorear sobre el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú estás enseñando, Brendis, pero no eres la líder de este grupo, ¿no? Es porque estás bajo mi Claro, supervisión, ¿no? claro. Sí, Adelante, totalmente de acuerdo. adelante. No sé de qué Totalmente de salió esto acuerdo. porque recibí una llamada telefónica y no sé de qué salió esto, pero bueno, adelante. Ay, ojo. Sí, ese es a lo que iba, ¿no? Que cuando ya una mujer está pastoreando un grupo, liderando un grupo, ya no es sana doctrina porque ya son sus propios dogmas, sus propias reglas. Ya no es la sana doctrina lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Entonces, yo a lo que iba era precisamente que una mujer profetiza, no quiere decir que vaya a ser una mujer líder. Una mujer profetisa es una mujer que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que tiene buena reputación, que está casada, porque aquí dice que está casada y que estaba bajo no el dominio, pero sí bajo la jerarquía de su esposo. Entonces, ella no era una pastora y las pastoras pueden decir, ah, mira, aquí está, o sea, aquí dice, pero no, o sea, ellas no entienden la palabra a profundidad porque ellas la quieren entender como ellas les conviene y como ellas quieren. Entonces,
aquí vemos que la profetisa tenía estas cualidades que no la hacían una líder, como dices, ¿no? Más era casada, tenía su esposo, sí tenía las vestiduras quizás, pues no sé, sacerdotales o las vestiduras de una profetisa, no sé cómo se vestían antes, y las respetaba. Pero era una mujer que tenía conocimiento de la palabra de Dios y es por eso que se acercaron a ella, porque ella tenía una intimidad, una relación muy íntima con Dios, porque ella todo el tiempo, ella era una mujer que servía a Dios. Entonces, el motivo por el cual Dios decidió que le preguntaran a esta sacerdotisa, no lo sabemos. Aquí la Biblia no nos lo especifica. Pero el motivo que Dios haya tenido es por algo, por alguna razón, porque Dios quiere que sepamos que también hay mujeres que están entregadas a Dios y que, como dicen ustedes, también pueden dar un mensaje, también pueden hablar a las personas, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que van a ser líderes de un grupo que van a estar por encima del liderazgo del hombre, como Dios lo ha estipulado. Además, ya tocaste un punto neurálgico en cuanto a lo que sucede hoy en día en las iglesias. En la Biblia se habla de que han existido profetisas, ¿sí? Las hijas de Felipe tenían hijas profetisas, pero eso no podemos agarrarnos de algo como para decir que hoy en día puede haber profetisas o pastoras, porque a fin de cuentas el don de profecía ya terminó, porque ya lo que hoy se dice profecía realmente no es profecía, porque si existiera todavía, si entendemos qué es la profecía, es Dios hablándole al hombre a través de una persona, ¿sí? Y decir que hoy en día existen profetas es dar por sentado que Dios no ha terminado de hacer su revelación y que está utilizado, pero la Biblia lo dice claramente, el canon se ha cerrado, ni se le quite, ni se le agregue, ya lo que Dios tenía que decir lo dijo. Entonces, si yo digo, hey, el Señor me reveló que está preparando lugar para nosotros allá en el cielo, eso no es profecía, eso ya está revelado. Como dicen, algo es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. ¿Me explico? Ya está escrito. Entonces, muchos se han agarrado de ahí para poner a las mujeres en puestos de pastoras y todo eso, pero una mujer que está liderando una iglesia es una mujer que para empezar ni se somete a su marido en su casa, no se somete, ahí solo su chicharrón truena, porque si solo su chicharrón truena en la iglesia, con más razón en su casa. Y eso rompe el diseño de Dios totalmente, ¿no? Pero bueno, Porque no han leído la Biblia. pues es lo que yo me pregunto. O hacen de un Yo digo, versículo toda una doctrina. Claro, ¿no? sin poder sostenerlo, pero en fin, bueno, dicen no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Quieren estar en una iglesia donde las mujeres dirigen, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? si no tienen, no es una sana doctrina porque no han leído la palabra de Dios, lo que está escrito ya está hecho, ya Dios lo dijo. Y ellos hacen sus propias doctrinas, hacen sus propias leyes, ¿no? Para hacerlo conforme ellos quieren, como a ellos les conviene. Si ellos quieren tener una profetisa, pues como los testigos de Jehová que hacen su propio, de la Biblia hacen su propia, le cambian, le ponen, ¿no? Como Sí. le ponen de que no hay más, precisamente en Juan 1:1, cuando dice que el verbo era Dios, y ellos le ponen, el verbo es un Dios. O sea, ellos están ahí arreglando la palabra de Dios. Y así como ese versículo, hay varios en la Biblia de ellos que está totalmente, y con tantito que le cambien, ya le dieron, cambiaron totalmente el sentido. Sí, son sus famosas interpolaciones que les dices ahí, dice, es para que se entienda mejor. No, no es cierto. No es cierto. Pero en Quieren fin, cambiar todo y cuando te encuentres eso, huye, corre como José, no te detengas. Bueno, sí puedes debatirles, ¿no? En el sentido de decirle cuál es lo correcto. mira, Brendy, no sé si te platiqué una anécdota, una vez me topé con unas viejitas testigos de Jehová y por más que intenté explicarles el evangelio, ¿sabes qué me dijeron al final? Después de, así me dijeron textualmente, después de escucharle a usted, me dice, confirmo más mi fe. Muy bien. Ave María, No entendieron nada.
No, 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 no. De verdad, como dice las escrituras, están pegadas Aferradas, por Satanás, en serio. Sí, es cierto. aferradas. Exactamente. Pero bueno, Sí, no. y Con yo el diablo no hay que debatir. lo único que les dije, estaré orando por ustedes, porque eran dos viejitas y podían haber sido mi abuela o cualquier, digo, sentí realmente misericordia de ellas. O sea, en lugar de decir, ay, tontas, no, Vieja. realmente sentí misericordia y dije, estaré orando por ustedes porque Dios les muestre la verdad, ¿no? Pero bueno, Ajá. Pero bueno, sí, como dices, perdón. ya estamos en sectas falsas. Pero sí, como dices, ya con el diablo no hay que debatir, al diablo hay que darle la vuelta, decirle, ahí está la palabra de Dios, tú peleate con Dios, peleate con la palabra de Dios, yo ya no voy a pelear contigo, ¿no? Pues vámonos, huye. Al diablo lo mandamos al Ahora, diablo. ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en la 14, no, 15, 15. 15. Entonces, ya que fueron a consultar a esta Hulda, esta profetisa, Hulda les dice, díganle al rey lo que Jehová me ha revelado, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Este es como un resumen de lo que no debieron haber hecho e hicieron. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, es lo que les comentaba, ¿qué es lo que quería escuchar Josías? Porque ya sabía cuál era qué era lo que decía la ley respecto a la desobediencia. Pues eso precisamente quería escuchar, qué es lo que se podía hacer, pero como dijo Jehová, nada se va a poder hacer. Ya está escrito, yo ya lo he decretado, porque Dios sí decreta, él ya lo había dicho. Entonces, los perros. Entonces, Josías escuchó que como él había escuchado la palabra de Dios, y realmente le había dado tanto dolor lo que iba a pasar, que por eso Josías no iba a ver todo lo que iba a pasar con Judá. Ya se había visto lo que había pasado con Israel, pero ahora con Judá iba a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces le dijo de Jehová, tú no vas a ver esto, tú vas a morir en paz. Entonces a lo que me refería cuando les decía que iba a morir en paz, Josías iba a morir en paz con Dios, iba a morir con su corazón en paz con Dios. No quería decir que Josías iba a morir en la cama con los ojitos cerrados y ya no iba a despertar. No, a eso no se refería. Se refería a que él iba a estar en paz con Dios porque él había cumplido la ley, ¿no? Y sí, efectivamente, Armandito nos va a explicar cómo muere Josías, que muere en la batalla, que también fue necio, no tenía que haber ido a esa batalla, sin embargo fue. Y de alguna manera se tenía que morir Josías, ¿no? Ahí en la batalla o como sea, pero tenía que morir, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la muerte de Josías, pero lo que vemos aquí es precisamente que Josías fue un buen rey, Josías cumplió la palabra de Dios, él no se fue ni a izquierda ni a derecha, él siguió el camino que Dios ya había estipulado. Y a ver, aquí dice, les voy a leer este comentario, está bueno. Dice, Hulda dio el mensaje de Dios a Josías por medio de sus mensajeros. Primero,
el Señor confirmó a Josías que iba a lanzar su juicio sobre Jerusalén por sus idólatras. Segundo, la palabra personal del Señor a Josías fue que él moriría en paz, lo que significaba que escaparía a los horrores que aguardaban a Jerusalén. Esta promesa se basaba en la respuesta dócil y humilde de Josías cuando oyó el rollo que escribía la futura desolación de Judá. Entonces, bueno, en paz es que su corazón estaba en paz con Dios y nunca vivió para ver a Jerusalén destruida, sino que murió en batalla. Entonces, bueno, vemos que realmente Josías fue un buen rey, fue semejante, lo comparan con David, que también David hizo lo recto, lo correcto, y vemos que él creyó la palabra de Dios. Incluso creo que Armandito nos va a dar en el siguiente capítulo las reformas de Josías, todo lo que hizo, ¿no? Arregló el templo, destruyó, pues en la película lo vimos, destruyó todas las imágenes de acera, los templos altos, en los árboles frondosos, todo, mató hasta los profetas de Baal, Renovó el pacto, celebró la Pascua, renovó la ¿no? Pascua. Porque hacía muchísimos años que no celebraban la Pascua como Dios lo mandaba. Él celebró la Pascua, o sea, hizo muchas reformas, Josías hizo muchas cosas buenas, que bueno, pues que al leer estos capítulos, pues nos damos cuenta que podemos, que se puede, que si nosotros cumplimos la palabra de Dios y obedecemos sus estatutos, se puede, un granito de arena, lo que nosotros aportemos, por muy pequeño que sea, para Jehová es muy importante, ¿no? Y Jehová cumple su palabra, ¿no? Él no es hombre para mentir. Entonces, bueno, pues a mí me encantó este capítulo de Josías, porque de principio a fin de este capítulo 22, pasaron puras cosas buenas. Hubo paz, no hubo guerra, nadie los atacó, todo lo malo se destruyó. Entonces este capítulo está fascinante porque puras cosas buenas pasaron aquí con Josías, ¿no? Ya el siguiente capítulo, bueno, igual van a pasar puras cosas buenas, ya nada más es la muerte de Josías, pero excelente, este capítulo me encantó, yo quedé enamorada. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Gracias. ¿Y murió, de qué edad murió Josías? 39, De 9 años, sí. bien joven. Murió joven realmente, sí. Y ya nos estamos acercando al fin. Ya Josías fue un buen rey y todo. Pero quiero leerles lo que ustedes lo van a decir ahora que den Crónicas, pero nada más como un adelanto. En Crónicas 36:15 dice: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, por los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Sí? Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y no hubo ya remedio. ¿Sí? O sea, finalmente la paciencia y la misericordia de Dios es grande, pero tiene un límite también. ¿Verdad? El pueblo ya no entendió, y lo que me llama la atención es que ya no hubo remedio. O sea, ahora sí, como dicen, ya ni cómo ayudarles, ya no había remedio, ya estaban totalmente en la depravación total. ¿Y quién va a ser el instrumento que va a utilizar Dios para castigar a su propio pueblo? ¿Quién va a ser? Babilonia. Babilonia. Pero es que no te escuchaba, ahorita ya le subí. ¿No me escuchaban? ¿No me escucharon No, lo que yo leí? no te escuché bien, pero ahorita ya le subí el volumen. O sea, lo que leí de Crónicas, ¿lo escucharon? Es lo último. Bueno, a ver, lo voy a leer otra vez. 36:15 de Crónicas, segunda. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? ¿Por qué les mandaba mensajeros? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras,
burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Decía yo que hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Sí. Es tardo para la ira y grande en misericordia, pero si uno se está pasando de vivo, no le vas a ver la cara a Dios. Y hoy en día, fíjense la similitud que hoy en día. Mucha gente hoy les puede estar hable y hable de lo mismo, ¿sí? Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Va a llegar el momento en que, como dice aquí, ya no hay más remedio, ya no hay más remedio. Dios tarde o temprano va a ejecutar juicio en contra de la rebeldía en contra de él, ¿no? O sea, cosa seria es ser rebelde en contra de Dios, ¿no? Mejor doblar las manitas y pedir misericordia de Dios, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Y esto que tú dices, eso fue para el pueblo de Dios, para Israel, para Judá. Pero esto mismo nos va a pasar a nosotros antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, esto es como un espejo, como un reflejo de lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Claro. Y como he dicho en otras ocasiones, Dios nunca ejecuta un juicio sin antes advertir. Y hoy la advertencia es, estamos muertos en delitos y pecados. No podemos salvarnos por nosotros mismos, ni aunque te vayas a bailar a Chalma, no puedes cancelar un solo pecado, ¿sí? Lo único que puede calmar la ira de Dios en contra de nuestro pecado es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Y si tú te acoges a su misericordia, la salvación es un don gratuito de Dios, pero hay que tomarlo con los brazos de la fe, nada más. No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Reconocer nuestra incapacidad para salvarnos, reconocer que merecemos el castigo eterno, pero agradecer lo que Dios hizo por nosotros por medio de la obra de nuestro glorioso Salvador, ¿no? Y ese es el mensaje de hoy en día, pero la gente sigue amando más su pecado. Igual que Israel. Ajá, exactamente. Y no quieren venir a la luz porque la luz exhibe sus pecados. ¿Por qué? Porque aman más sus pecados que la luz. Pero pues solamente la misericordia de Dios puede traer a un pecador a sus pies, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo más? Uriel, ahora estuviste muy calladito, adelante. Cuñeto, todo escuchando, todo perfectamente bien y bien explicado, Brendita, y bien explicado con Armandito. Entonces, me dejan No sin... somos mancuerna. Ah, sí, sí. Pero Dúo dinámico. todo bien, Lomas. ¿Tu amor? Nada más, bueno, con respecto a lo que se estaba comentando de aprender cada vez más acerca de la palabra y cómo, pues, bueno, la motivación es a lo mejor no saber más acerca de la palabra, pero sí ignorar menos, ¿no? Porque, como decía Leti, cada vez que vamos aprendiendo más acerca de Dios, nos damos cuenta pues de lo finito, ¿no? Que es nuestro entendimiento. Entonces, pues no es para hacer más, para saber más, sino para ignorar menos acerca de la palabra y poder entender cuál es el plan de Dios en nuestras vidas y bueno, la vida de Josías, la verdad es que la película ilustra sobre todo lo de las diosas y cómo la gente estaba aferrada. O sea, sí te das cuenta que cuando Dios elige a alguien para que su nombre sea honrado y glorificado, pues quita todo obstáculo, ¿no? Porque en el caso de Josías, bueno, tenía un papá que se afanaba, ¿no? En alejarlo, ¿no? De Dios, a pesar de que su abuelo había reconocido ya, pues a lo mejor no era tarde, ¿no? Obviamente, porque era el tiempo de Dios en el que él reconoció pues que solamente Jehová era quien daba la sabiduría, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, pues la vida de Josías, sí, es una vida que nos da un ejemplo de la fidelidad que se puede tener a Dios siempre con el conocimiento, ¿no? O sea, Josías no actuaba
únicamente por instinto, por tradición. Actuaba porque él había recibido y había investigado y había retomado las escrituras, ¿no? Lo que él había, pues lo que Dios había puesto en su corazón que rescatara, no nada más para él, pero sino para el pueblo, ¿no? El resto del pueblo que también retomara, ¿no? Esa relación con Dios que se había perdido. Amén. Sí. ¿Tú, Armandito? No, pues ya está todo explicado. Se decía que de Josías, llegué a leer que decía que a los 8 años que empezó a reinar, tuvo muchos obstáculos con las personas, digamos, con sus consejeros. Bien decía Berendis que posiblemente su mamá fue la que lo educó y lo llevó a los buenos pasos de Jehová, pero durante su infancia, al parecer hubo muchos obstáculos, por eso es que empezó a hacer las cosas muy lentamente, hasta que tuvo la mayoría de edad, pudo empezar a hacer las reformas en Judá, y más aún cuando se descubrió el libro de la ley de Moisés, que se leyó su palabra, fue cuando se dio cuenta que en realidad tenía que hacer esas reformas por el grado de pecado en el que se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en este caso, el remanente que es el pueblo de Judá. Y pues hizo bastantes reformas, muchas reformas, y siguió en el buen camino de Dios. En el camino, menciona que en el camino que siguió los pasos de su padre David, o sea, su antepasado. Está interesante este capítulo porque se menciona cuánto había pecado Israel, cuánto había pecado Judá, por el desconocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que los libros, o se había mencionado que la ley de Dios se había desechado. Se comentaba que se habían quemado la mayoría de los libros y botado, como dijo Bren, botado el libro de la ley, que afortunadamente resultó ser el original del Pentateuco, y que gracias a que se recuperó el libro de la ley fue que Josías pudo llevar al pueblo de Judá a, a los caminos de Dios. Todavía falta por ver muchas reformas que se hicieron, y bueno, esto lo vamos a ver el próximo capítulo, pero se empieza, la película está de veras que a mí me gustó bastante porque explica mucho. Ahí menciona, en la película se ve uno de los sacerdotes de Baal que insistía en hacer caer a Josías, pero Josías nunca cayó, al contrario, les puso en la torre a todos los sacerdotes de Baal. Está interesante esto. Cada vez que lees sus capítulos o este capítulo, cada vez te doy una leída tras otra para poder entenderlo. Como dicen ustedes, pues me doy cuenta cuán pecador soy. Y en mucho de lo que tengo que mejorar en mi aspecto espiritual. Porque pues apenas estoy en parvulitos, apenas voy creciendo en el crecimiento. Todavía sigo tomando ese poquito de leche para poder empezar a masticar la papilla. Pero bueno, ahí vamos, poco a poquito. Todavía a todos nos falta mucho para ser lo que Dios quiere que seamos, pero tampoco somos ya lo que éramos antes. Hemos ido avanzando. ¿Tú, Leti? No, pues estaba yo recordando que lo que tú nos decías, ¿no? Que Pablo decía que no olvidáramos 3 cosas, y una de ellas es que no olvidáramos la historia de Israel, ¿no? Idólatras, y lo traigo a nuestros tiempos, y también idólatras. Aún siendo cristianos, podemos hacer de personas ídolos. Todo lo que se antepone a Dios es un ídolo, ¿no? Pero vemos que así como Josías
Dios le dijo que él iba a morir en paz, como dice Brenda, iba a morir en paz con él. ¿Por qué? Porque obedeció, ¿no? Pero tuvo sus batallas. Igualmente nosotros tenemos muchas batallas todavía por delante. No es nada fácil lo que estamos viviendo en nuestros hogares, en el mundo, todo, ¿no? Que se ve totalmente, pues, triste. Pero nosotros debemos continuar en la batalla, predicando la palabra de Dios, orando, no desmayando, velando, ¿no? Porque así como Josías tuvo batallas, pero tuvo la victoria. Entonces me recuerda eso que decimos muy frecuentemente, donde no hay batallas, no hay victorias, ¿no? Y esa victoria pues ya la ganó Cristo por nosotros. Amén. A ver, antes de irnos, una pregunta para cada uno de nosotros. Only one question, solamente una pregunta. Ok. Díganme, piénsenlo. ¿Para qué Dios te salvó? Chaca, chaca, chaca. ¿Para qué Dios me salvó? Sí. Bueno, yo pienso que porque Dios tiene un plan y yo soy un instrumento de Dios para llevar a cabo ese plan, porque todo es para la gloria y honra de Él. Así es. Todo se trata de Él, no se trata de mí. Yo simplemente soy un simple instrumento, un siervo inútil, únicamente, pero todo es para la gloria de Él. ¿Y quién está de acuerdo con Brendis? Yo, Yo también, yo. Todo. También, pero agregando que si Él me salvó, ¿sí? Es para que, con un propósito, como decía Brenda, ¿no? Para ser testigo fiel, para llevar el evangelio a toda criatura, para ser ese testigo fiel, o sea, para sus propósitos, ¿sí? ¿Ven? Por eso los quiero, porque son bien abusadotes. Miren, Pasamos, palomita. pónganse palomita todos. Bíblicamente, miren, palomita. Juan 15, 16. Ahí está Ahora la que estaba leyendo ese capítulo y el 23, me puse a pensar, ¿qué pasaría si voy a la casa donde vivía, a la casa de mi suegra, y les destruyo todos sus ídolos? Dije, no, en la que me voy a meter, mejor les paso la palabra y les sigo pasando el mensaje, a ver si les cae el 20, porque que es capaz de que sí me cortan la cabeza a mí. Bueno, Ofrécelo al Señor. Sí, Porque recuerda, Armandito, que debemos seguir el método de Dios, no el de nosotros. Y el método de Dios es predicar la palabra, dar el evangelio, porque dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. puedes destruirles todas sus imágenes y más los vas a hundir en la idolatría. Como dice Leti, el poder está en el evangelio. Bueno, les decía, Juan 15, 16, Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para qué, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, finalmente, ¿para qué Dios nos salvó? Para dar fruto. Que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Ahora bien, si alguien ha leído el libro de 5 secretos para la vida de Warren Wiersbe, es un librito de bolsillo. Dice, para que nosotros llevemos fruto, ¿sí? Necesitamos permanecer en Cristo, ¿sí? La permanencia en Cristo. Pero para poder permanecer en Cristo, necesito obedecer a Cristo. Y para poder obedecer a Cristo, ¿sí? Necesito, ya se me fue, amar a Cristo. Y para amar a Cristo necesito conocer a Cristo. Entonces, ¿dónde comienza todo? En conocimiento. Yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces, todo empieza lo que estamos haciendo ahorita, conociendo a Cristo. Porque entre más conozcamos a Cristo, más vamos a amar al que dio su vida por nosotros. Y al estar amando más al que dio su vida por nosotros, ¿sí? Más le estaremos obedeciendo como consecuencia de ese amor. Y al estarle obedeciendo, por lo tanto, estamos más permaneciendo en él. Y por consecuencia lógica, al permanecer más en él, estamos dando fruto. ¿Se entiende la secuencia, la cadenita?
¿sí? Sí, Todo entonces, ¿por qué alguien no da fruto? Para empezar, porque no permanece. no permanece. ¿Y por qué no permanece? Porque no obedece. ¿Y por qué no obedece? Porque no ama. ¿Y por qué no ama? Porque no conoce. Ujú. No se alimentan. Exactamente. Todo empieza en el conocimiento. Y lo que estamos haciendo nosotros, y doy gracias a Dios por este grupo, ¿sí? Que estamos adquiriendo conocimiento que nos debe de llevar a amar más al Señor. Y al amarlo más no nos va a costar ningún trabajo obedecerle. Y en automático, al estarle obedeciendo, estamos permaneciendo y dando fruto. ¿No es cierto? Digo yo. Es Amén. verdad, amén. Oye, ahorita Sí. me recordaste a Juan el Bautista, ¿no? Bueno, es que estaba leyendo Juan el Bautista, estaba leyendo Juan. Ahorita en los devocionales que estamos leyendo en la iglesia, estamos leyendo a Juan. Pero me acordé que le preguntaban a Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el que le dijo Juan? No, yo no lo soy. Yo solo soy una voz en el desierto que está proclamando al que viene detrás de mí, que fue primero que yo, pero que viene después de mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Juan? Precisamente eso. Era un siervo de Dios, era un instrumento que Dios estaba utilizando para preparar la entrada del Mesías, ¿no? Jesús. Para que la gente lo conociera. Entonces nosotros somos igual, o sea, nosotros debemos, ya no vamos a preparar el camino porque ya está el camino trazado, pero sí podemos enseñar quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿No? Y Juan lo dice, Dios es el verbo hecho encarnado, pero es Dios mismo porque estuvo desde el principio. Él no es un Dios creado. Ah, te iba a decir que ¿te acuerdas que estudiamos Juan? El grupo, éramos un montón, porque volví a ver de ese estudio. Éramos como 15, éramos un montón, y lo volví a ver porque en el estudio de la iglesia lo vimos y tuvimos que exponer ahí unas cositas. Y me volví a echar ese que duraba como 2 horas. Y Sí, la película. de ahí saqué lo que expliqué Japón, así es que no me voy a reclamar porque es material importante. Bueno, ese es el fruto que estemos dando fruto. No que la gente nos vea a nosotros, que vea a Jesús. Amén. Mira, hay un pasaje en el libro de los Hechos donde unos griegos querían ver a Jesús y le dijeron, no sé a quién de ellos, le dijeron, queremos ver a Jesús. Y estaba leyendo que en una iglesia, donde se pone el púlpito y el púlpito da hacia los que están oyendo. Bueno, había un letrero frente al predicador, ¿sí? Que decía, queremos ver a Jesús, para que el predicador no esté hablando de él, no esté hablando de sus experiencias, no esté hablando de lo que él piensa. La gente no va a ir, no asiste a una iglesia para escuchar mis anécdotas, mis aventuras, mis opiniones. Y entonces era para recordarle, queremos ver a Jesús, ¿entiendes? Para que el personaje del que se va a hablar es de Jesús, de mi opinión, de mi punto de vista, de mis filosofías, de mis motivos personales, nada. Queremos ver a Jesús. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Cuando uno va a predicar, al que tienen que ver es a Jesús, no a nosotros. Así es. Bueno, Muy pues bien. ya no sé, Uriel, ¿qué opinas? Ya estoy más durmiendo que ahora estuvo la semana muy pesada. No, Pues pues ya corre, no sé, Uriel. no, muy bien, lo estoy escuchando, Lule, y sí tienen, digo, la palabra del Señor pues es más que suficiente. Tenemos que hablar de Él, tenemos que guardar nuestro testimonio y tenemos que estar, ser obedientes al Señor y pues principalmente antes de aquí en la casa, ¿no? Principalmente, ya después ya, pues en la empresa donde está uno conviviendo con las personas, pues más de 4 o 5 horas, entonces es bien importante. Yo ahí les testifico y les hablo, pero por ratitos porque ya, pues ya me hablaron, ya me dijeron, pero bueno, ellos saben que yo creo en Cristo y que pues es mi único y suficiente Salvador y yo les hablo de eso y a mí pues me ven como de otra forma, no ven diferente, pero estoy ahí hablándoles y mi comportamiento y bueno, pues trato
de testificarles, de ser Amén. obedientes a lo que dice el Señor. Claro, exactamente. El testimonio, aunque es sin palabras, el testimonio dice mucho. Ujú. Así es. Bueno, ¿algo más? No, yo no. No, Pues yo tampoco. si ya no hay más, nos vemos, nos despide, bueno, quien tú el orador designado y nos vemos Ah, el próximo domingo. Si alguien está pensando casarse, escuchen la predicación de... Oigan, a propósito, lean el pasaje de... ¿Se acuerdan que les dije que la semana pasada batallé con ese texto? sí, Otra vez estoy batallando con el texto, pero bueno, enfóquense en el versículo del 7 de 1 Corintios 7, del 36 al 38, 3 versículos, y me digan qué entienden de esos 3 versículos, porque ese es el que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza. 36 al 38. 38. Me parece que está facilito, pero Pero no. ya veremos, dijo José Feliciano. Ujú. Ya veremos, dijo ciego. Sí. Entonces, pues ahora que te digas. El que vaya a orar, por favor, si puede orar por Lucerito, la hija de Maru, que está, pues está malita, está internada, ya tiene tiempo internada y tiene muchas cosas encima, pero yo recuerdo que mi tía Ida me platicaba que Lucerito había recibido a Cristo y que era la única que la acompañaba a la iglesia. Y no solo eso, cuando mi tía ya no pudo levantarse, Lucerito seguía yendo a la congregación, haciendo sus devocionales, todo. Entonces, hablé con Maru y Maru me estaba diciendo que desde enero ha estado en el hospital salía, entraba y ahorita sí ya se ha quedado en el hospital y que el doctor le dice que está grave, ¿no? Pero yo lo que pido es oración por ella y por Lucerito, ¿verdad? Pero sobre todo por Maru, que doble rodilla ante tanto dolor y tantas pruebas que ha recibido, ¿no? Y por Alfonso también, por favor. Ujú. Aquí la designada va a ser la hermana Patti. Bueno, muy bien. Pues vamos a orar. Sí. Señor y Padre bendito, Señor, pues nuevamente, Señor, a ti que eres grande, Señor, que eres poderoso, Señor, que todo lo puedes, Señor, que todo lo sabes, Señor, y que todo está en tus manos, Señor. Pues con toda la grandeza, Señor, que te rodea, Señor, has mostrado misericordia para cada uno de nosotros, Señor, y no tenemos ninguna forma de agradecer, Señor, más que servirte, Señor, y más que pues honrando tu nombre, Señor. Ayúdanos a que podamos ser hijos dignos, Señor, de llamarnos hijos tuyos, Señor, y que nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, puedan pues dar luz a otras personas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en tus manos para poder compartir el Evangelio, Señor, para que más personas, Señor, conozcan acerca de ti, Señor. Danos a nosotros también, Señor, el entendimiento, el conocimiento necesario, Señor, para poderlo hacer digna y sabiamente, Señor. Y agradecemos, Señor, que estamos aprendiendo, Señor, a través de la vida de Josías, Señor, y también a través de nuestros hermanos, Señor, que comparten pues los capítulos con nosotros. Agradecemos por sus vidas, Señor. Sabemos que ellos, pues, tienen esa disposición en su corazón, Señor, y agradecemos por la palabra que tú pones en ellos, Señor, porque sabemos que es de edificación, Señor, en este momento, Señor, y para siempre. Gracias, Señor, también por la vida de nuestros familiares, Señor, y en esta noche especialmente, Señor, agradecemos por la vida de Maru, Señor, de nuestra tía Ida, Señor, que esto, Señor, ella siempre se mantuvo firme, Señor, y que, Señor, pues ahora sea un recordatorio para Maru, Señor, y que uses a la vida de Lucero, Señor, también, ella como creyente, Señor, para que pues dé honra y gloria a tu nombre, Señor, y permita, Señor, que este testimonio, Señor, pueda servir para que más personas doblen rodillas, Señor, especialmente por Maru, Señor, por toda la familia que está
rodeando, Señor, a Lucero, Señor, en esta prueba tan difícil, Señor. Pedimos por ella para que, Señor, seas el bálsamo que ella necesita, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, que la pueda sostener física y espiritualmente, sobre todo espiritualmente, Señor. Y pues que sabemos que tú continúas la obra, Señor. Habemos, Señor, hay quienes sembramos, Señor, pero alguien más, Señor, vendrá a cosechar, pero tu obra no tiene fin, Señor. Agradecemos porque tu misericordia, Señor, es perfecta, infinita, Señor, y tu gracia nos ha cubierto, Señor, y pedimos que también tu gracia cubra a nuestros familiares, Señor, especialmente a la familia de mi tía Ida. Que esta noche tengamos un sueño reparador, Señor, que nuestros hogares sigan siendo bendecidos por tu mano, Señor, y ayúdanos a iniciar el día de mañana, Señor, también nuestras actividades y seguir dando honra y gloria a tu nombre, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Pues muchas gracias cada uno de ustedes. Gracias a Gracias, buenas ustedes, noches. gracias a Gracias, Dios. Freddy. Que Gracias. descansen. Bye, bye. Gracias Bye, igualmente. Gracias. Bye, Saludos. Buenas bye. noches. Todos. Dios los bendiga. Bye, buenas noches, Gracias. gracias. Bye. Bye bye.